Buenos días, mis hermanos. Tenemos una lectura inicial en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, del verso 24 al 28 dice así, está hablando el Señor en el principio de la creación, y dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, este relato tan conocido, donde en el principio el Señor mismo dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y siempre está la pregunta, ¿no?, de la gente que no conoce a Dios: ¿cómo a nuestra semejanza? ¿Cómo es Dios? ¿Es chino? ¿Es negro? ¿Es blanco? No está hablando de eso. Dios es espíritu. Está hablando que hizo al hombre un ser espiritual. Lo hizo un ser moral, con una capacidad diferente a toda la creación, algo nos mencionaba Twitty recién, que es sojuzgar la tierra. En 2 de estos 4 versículos que leímos, dice que se señoree. Le dice: multiplíquense y sojuzguen toda la creación. La palabra original ahí significa ponerse en un estrado. ¿Un estrado para qué? Para mandar. Dice: pónganse en esta actitud como para mandar. ¿Por qué Dios le da esa responsabilidad al hombre? Bueno, por la semejanza que le da a la persona de Dios y por la capacidad que Dios le da únicamente al hombre, que es de tomar decisiones. A diferencia del resto de los seres creados, de los animales, las bestias, todos los que nombran estos versículos, que actúan por instinto y no pueden actuar de otra manera, y actúan según su naturaleza les indica, Dios le da al hombre la capacidad de tomar decisiones. Hoy Twitty nos mencionaba algo acerca de esto. Y esto es lo que yo quería meditar en esta mañana. La capacidad que tenemos todos nosotros de tomar decisiones. Y es una característica que se repite en todos los hombres a lo largo de toda la vida. Desde que nacemos hasta que partimos, toda la vida tomamos decisiones. No es que en un momento de la vida donde dice: bueno, ya tengo cierta cantidad de experiencia, ya acumulé cierta cantidad de bienes, tengo una cantidad de años que pongo piloto automático y ahí sigo viviendo. No, hasta el día que partimos todos nosotros tenemos que tomar constantemente decisiones, todo el tiempo. Y no tomar decisiones es tomar una decisión. El no querer decidir sobre las cosas es una decisión. Esto es como la escalera mecánica. Uno dice: bueno, no, me quedo quieto. No, o sube o baja. Uno todo el tiempo se está moviendo de la situación que está, tomando decisiones o evitando tomarlas. Evitar tomar decisiones es una decisión. Y esto lo tenemos que hacer todo el tiempo. Y si nosotros no tomamos decisiones en la pareja, ya sea en la elección del novio o de la novia, bueno, no hago nada, espero a ver que Dios provea, Dios se proveerá del cordero, es una decisión. Es no decidir, no activar. Pasa lo mismo en la convivencia, en el matrimonio, pasa lo mismo en la crianza de los hijos. El no tomar decisiones, el dejar que las cosas transcurran, es tomar una decisión mala en este caso. Porque Dios se encargó en el principio, en la creación, que el hombre tome decisiones, se ponga en un estrado y decida. ¿Por qué? Porque le dio la capacidad de hacerlo y Dios le pide que haga eso.
Esto ocurre en el trabajo y esto ocurre también en la vida espiritual. El decir, hago la plancha, no existe. Y vamos a considerar esta mañana, en pocos minutos, básicamente 3 decisiones que tenemos que tomar nosotros, que afectan a toda la vida y por supuesto afectan la vida espiritual. La primera, ¿cuál es? Bueno, la más importante, la de convertirse a Cristo. Todos los hombres tenemos la responsabilidad de decidir si aceptamos o no a Cristo. Y es la más importante, ¿por qué? Porque afecta a la eternidad y afecta a la vida diaria. El convertirnos a Cristo o no, no solamente afecta en cuanto a la salvación, sino a cómo vamos a vivir todos estos años que nosotros pasamos aquí abajo. Y nosotros no podemos hacer más que tomar lo que Dios ofrece. Dios nos escogió desde el principio. Y está en nosotros decidir tomar esa salvación o dejarla. Y ahí está la decisión. Y nosotros tenemos que decir qué es lo que hacemos. Y no podemos negociar con Dios. No podemos decir, bueno, mira, yo la verdad que convertirme, que Dios, que Cristo reine en mi vida y sea el Señor, no, pero vamos a negociar. Vamos a hacer una cosa intermedia. No, no se puede negociar con Dios. Porque tener una amable familiaridad, tener una simpatía con la iglesia, ser entusiastas seguidores en las redes de alguna iglesia, eso es tomar una decisión. Es rechazar al Señor. Es decir, no, yo me pongo en este lugar. ¿Cuál es el tema? Tenemos que tener en claro que si esa es nuestra actitud, estamos afuera. Estamos afuera. No somos convertidos. Y el Señor mismo dice, en aquel día van a venir algunos y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor dice, yo les voy a decir en aquel día, apártense, porque yo no los conozco. Yo no creo que haya ninguno acá y los que nos reunimos en distintas reuniones que en aquel día vaya a decir, yo hice milagros. En ese rubro andamos medio flojos. A mí me da terror que alguno diga, Señor, Señor, ¿sabés los campamentos que yo fui? La pasamos bárbaro. ¿Sabés los partidos que hicimos? Como decía Twitter, nos portamos re bien. No nos peleamos, lo disfrutamos un montón. Después las reuniones, comemos juntos. Las cenas, qué lindas reuniones. Señor, ¿no viste? Desayunamos con los hermanos, estábamos siempre ahí. Y qué terrible que el Señor diga, mira, no te conozco. Porque la amable familiaridad, la simpatía, ser un entusiasta seguidor, pasarla bárbaro, no alcanza, es estar fuera. Y esto es una decisión. Y no tomar una decisión es estar decidiendo algo. Es estar decidiendo rechazar a Cristo y la salvación. ¿Cuál es la segunda decisión que tenemos que tomar? Bueno, una vez que nos convertimos a Cristo, tenemos que entender que al convertirnos somos santificados. ¿Qué es ser santificado? Es ser puesto aparte. Dios nos separa. Nos separa. Y si ya estamos en el Señor, tenemos que tomar una decisión que es la de no contaminarnos. Saber que estamos puestos aparte y al igual que decidió Daniel y sus amigos, el relato tan conocido, de no asimilarnos a la cultura, no meternos en el ambiente que nos rodea, lo escuchamos todo el tiempo, las enseñanzas, los conceptos que tantas veces se escucha a veces entre los hermanos y que son de afuera. Que no es otra cosa que asimilarnos a la cultura que nos rodea. Porque tenemos que tomar la decisión firme de no contaminarnos. Esto es una figura que se toma del Antiguo Testamento, donde había cosas y un montón de situaciones que eran puras y otras que eran impuras. Esto está hablando del ceremonial judío. Pero hay un principio allí, que es que lo que es inmundo, lo que está contaminado por lo que no es de Dios, puede contaminar lo que está santificado. Y no al revés. O sea, lo que es santo, si se mezcla con lo que es inmundo, no es que lo santifica, se contamina. Esto es como escuchamos tantas veces, el agua limpia. En un vaso de agua limpia se tira un poquito de agua sucia y se contamina todo el vaso. Ahora en agua sucia uno tira agua limpia y no se limpia el agua. Bueno, nosotros ya, para nosotros no rige el ceremonial judío, pero en la vida espiritual, al día de hoy, sí rige este mismo principio, que es el de que las cosas que no son de Dios pueden contaminar nuestra vida espiritual.
y así nosotros nos hayamos convertidos a Cristo, si no tomamos esta decisión de no contaminarnos, va a ocurrir, como dice la palabra de Dios, de las moscas muertas que hacen heder, hacen echar mal olor al perfume del perfumista. Dice, bueno, escúchame, el perfume es un montón, una mosquita, ¿qué va a hacer? Es como la gota de agua podrida, contamina. Y la segunda decisión que tenemos que tomar después de convertirnos a Cristo es la de no contaminarnos. Por eso la necesidad de constantemente, todos los que somos del Señor, estarnos analizando, evaluar todo el tiempo lo que hacemos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras prioridades. Y si nos damos cuenta que algo de esto entró a la vida, ¿qué tenemos que hacer? Todo el tiempo lo que tenemos que hacer es estar limpiando. Todo el tiempo tenemos que estar limpiando lo que se ensució. Porque va a pasar, hermanos. Porque nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. La carne todavía no se convirtió. Y tenemos que todo el tiempo estar limpiando. ¿Y cómo es esto? Bueno, todo el tiempo nos tenemos que estar arrepintiendo cuando nos damos cuenta de algo, no corresponde, no agrada a Dios, no es de Dios, es algo que tomamos de otro lado y lo trajimos a nuestra vida, por cercanía, por influencia, porque nos gustó, por lo que sea, arrepentirnos, ¿y qué más? Y cambiando. Tenemos los cristianos, los hijos de Dios, constantemente estar cambiando. Identificar estas cosas. Omar siempre dice, la culpa cuando es de Dios, cuando Dios trae esa convicción de culpa, tiene nombre y apellido. Dice, como a dos de las iglesias en Apocalipsis, tengo contra ti unas pocas cosas. Parece más espiritual, decir, no, yo estoy lleno de defectos. Eso no es espiritual. Espiritual es cuando Dios dice, ¿sabe qué? Esto me desagrada. Tengo unas pocas cosas. Esta forma de gastar la plata me desagrada. Esta forma de contestar, esta forma de vestirte, esto. La culpa cuando Dios tiene un nombre y apellido. Lo otro, estoy lleno de defectos. Hoy cantábamos, ¿no? Tú no me juzgas por mi pasado, tú me aceptas como soy. Entonces, qué bueno. Bueno, así como estamos, entonces Dios nos quiere igual. No. Toma mi vida como vasija, dice la canción, para mostrar tu gloria en mí. ¿Cómo muestra la gloria de Dios en nuestra vida? Con el poder que tenemos en el Espíritu Santo de cambiar. Algo que para la gente que no conoce a Cristo es imposible. La gente no puede dejar de drogarse, no puede dejar de hacer maldades, no puede dejar de engañar, no puede hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del hombre. Y nosotros hoy tenemos, los hijos de Dios, la naturaleza divina. Y la capacidad que Dios muestre su gloria en nuestra vida, cambiando. Hermanos, tenemos que saber que un error repetido más de una vez es una decisión. Un error cuando lo identificamos, cuando Dios le puso nombre y apellido, cuando sabemos que lo tenemos que cambiar. Y que el deseo de Dios es que no contaminemos. Si lo repetimos más de una vez, es una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar nosotros es la de no contaminarnos. Si la conversión es genuina, es no contaminarnos. Y si nos equivocamos, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo. Y hay que ir a Él para arrepentirnos y para cambiar. Porque esa es la capacidad que Dios le dio a los hijos de Dios y los que no conocen a Dios no tienen. Ahora, habiendo entendido que tenemos que convertirnos a Cristo, que tenemos que tomar la decisión firme de no contaminarnos, y si esto ocurre, ir limpiando todo el tiempo, la tercera decisión que tenemos que tomar, y que es importantísima, y que va a afectar nuestra vida espiritual y va a afectar todas las áreas de nuestra vida, es la decisión de cómo vamos a vivir la fe. Habiendo decidido por Cristo y habiendo decidido no cometer errores groseros, como siempre dice Omar, no caer sin poner las manos, ¿no? Porque nos vamos a equivocar. Pero habiendo decidido que vamos a vivir de esta manera, tenemos que decidir todos nosotros cómo vamos a vivir la fe. Y de vuelta, no decidir sobre esto es tomar una decisión errada. Y vamos a ver a grandes rasgos, porque obviamente hay infinidad de matices en cuanto a la forma de vivir la fe. Dos visiones que solemos tener y que muchas veces se ven en la iglesia. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera, no lo busquen, está en Juan 20, es muy conocida, donde allí los discípulos van a Tomás
y le dicen, Tomás, ¿no sabes lo que pasó? Resucitó el Señor, está vivo. ¿Y él qué dice? Yo si no lo veo, si no meto el dedo, si no toco, no lo voy a creer. ¿Y allí qué pasa? Aparece el Señor. Y le dejan meter el dedo, tocar. Y ahí Tomás le dice, se admira de verlo al Señor. ¿Y el Señor qué le dice? Porque me viste, creíste. Bienaventurados, muy felices los que sin ver creyeron. Porque hermanos, viendo cree cualquiera. Eso no es fe. Viendo, tocando, vive cualquiera. Y esto lamentablemente, aún entre los que nos hemos convertido a Cristo y con todas nuestras debilidades hemos tomado la decisión de no contaminarnos, es algo que se ve muchas veces. Es el creyente agnóstico. ¿Qué es el agnóstico? El agnóstico es el que cree lo que ve. El que pasa todo lo que entiende por lo que experimenta. Por lo que puede comprobar por sus sentidos. Por sus emociones, por lo que le genera, por lo que ve, por lo que siente en la billetera, por lo que puede palpar. Esto es muy común entre los inconversos. Entre los inconversos generalmente hay dos grandes ramas. Están los ateos, que dicen, yo no creo en Dios. Dios no existe, para mí no existe. Ahora, la mayoría de la gente no se anima a llegar tan lejos, porque aún la propia conciencia de los que no conocen a Dios, viendo la creación, ven el testimonio que hay un Dios poderoso, creador, que existe. ¿Y cuál es la variante que toma la mayoría de la gente? Es decir, yo no soy ateo, pero soy agnóstico. ¿Qué es? Yo creo lo que me podés demostrar. Si yo lo puedo ver, si yo puedo meter el dedo, lo puedo tocar, lo puedo experimentar, lo creo. Ni sí ni no. No digo ni que existe Dios, ni que no existe. Yo creo lo que puedo ver, lo que puedo tocar. ¿Y qué ocurre? Que entre los creyentes también hay creyentes agnósticos, que habiendo entregado la vida al Señor, toman decisiones y no dicen para decidir ni sí ni no. Dicen, bueno, yo decido según lo que veo, según lo que mis sentidos experimentan, según lo que puedo comprobar. Yo si no veo, no decido. Al igual que lo hizo Tomás. Ahora, ¿qué demuestra esto? Esto es lo que demuestra en primer lugar, es falta de fe, no fe para salvación. Podemos tener fe para salvación, creer que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que si nosotros no nos convertimos, nos vamos al infierno. Pero quizá no tengamos fe para la vida diaria. Esto lo que demuestra es falta de conocimiento de Dios, de vuelta, no para salvación, sino falta de fe y de conocimiento de Dios experimental. Ahora, qué notable, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, además de esta fe para conversión, necesitamos vivir de esta manera, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Romanos 8:24 que porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pablo dice, es incompatible. De ahí partimos. Para esto fuimos salvos. Sin embargo, esta realidad muchas veces conviven en la vida de los creyentes. Donde está la fe para salvación. Donde conocemos a Dios. Pero no está la fe experimental, el conocimiento de Dios experimental. ¿Y cómo se maneja el creyente agnóstico? Bueno, se maneja con humana prudencia. Se maneja con humana sabiduría. Y esto ocurrió siempre. Allí en el libro de Ageo dicen, no es tiempo de edificar la casa de Dios. No es prudente. No, mira, ahora estamos en otras cosas. La verdad que tenemos otras prioridades. Y uno que puede decir, qué sabio, mirá vos qué prudente. No es así embarullado, que vamos a construir la casa de Dios. No, para que hay otras cosas primero. No es tiempo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Dios le dice, mediten bien en sus caminos. Porque hay una realidad. Están sembrando mucho y están recogiendo poco. No se sacian, no están satisfechos. Lo que juntan lo están juntando en saco roto. Y el profeta de parte de Dios le vuelve a decir, mediten bien, porque no es sabio, no es prudente. Es un creyente agnóstico.
que decide según lo que ve, según lo que puede palpar. Y esto lo vemos muchas veces en medio de la iglesia. Me estaba acordando cuando los ancianos citaron a todos los varones para la construcción de este lugar. Y la primera etapa era un tinglado enorme y carísimo que había que hacer. Y había que tomar un compromiso económico, voluntario por supuesto, donde cada jefe de familias tenía que comprometer a poner un valor determinado, que era accesible para casi todos los miembros de la congregación. ¿Para qué? Para tomar nota y saber cuántos estaban dispuestos a poner, para ver si se encargaba el tinglado, porque no se podía poner 4 chapas, parar, había que hacerlo de un tirón. Y en aquel momento, ante la pregunta de los ancianos, a mí me sorprendía la cantidad de opiniones de este tipo. Mira, y no sé, ¿por qué no sabes? No sé, me hace ruido, dijeron algunos. Me hace ruido. ¿Qué principios espirituales me hace ruido? No, este creyente que dice, mira, la verdad que no estoy dispuesto a comprometerme. Yo si tengo, pongo. Si no tengo, no voy a poner. Pero ahora yo decir, voy a poner tanto por fe, porque lo entiendo de parte de Dios, que Dios me dio esto, no, es un concepto extraño. Hermanos, ese creyente que escuchábamos la semana pasada, que Omar nos contaba del río de Dios, que decía, está con el agua a los tobillos, ¿no? Un poquito, se moja los pies y ahí se queda, esperando a ver qué pasa. Mis hermanos, todos nosotros creemos en que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si yo dijera, ¿quién cree esto? Todos levantaríamos la mano. Ahora, tenemos que estar tan ciertos que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, como tenemos que estar ciertos que Dios no trabaja con planos ajenos. Dios edifica con sus planos. Dios no edifica con planos ajenos. Según lo que nos parece, lo que podemos comprobar. Dios edifica la casa con sus planos. Y el tema es que a veces nos confundimos. Porque la realidad es que Dios es bueno con nosotros. Dios nos bendice. La verdad es que estamos mejor que afuera. Cuando vemos lo que viven los hijos de los que no conocen a Dios, la gente que no viene a la iglesia, y comparamos con nosotros, nos damos cuenta que realmente Dios es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar paz con él. Entonces, el que se maneja de una manera, sin pecados groseros, sin caer, sin poner las manos, Dios nos bendice igual. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esta realidad de la bendición de Dios en medio nuestro, que creo que podemos verla todos nosotros, lo que sí puede haber es una vida seca, una vida religiosa, que es igual a la vida del vecino que no conoce a Dios, del buen vecino, ¿no? Y el problema más grande es que generalmente no nos damos cuenta. Por eso Dios llama a su pueblo por medio del profeta y le dice, mediten, mediten. Mediten, pero no se dan cuenta que no están satisfechos. No se dan cuenta que jornal es en saco roto. Que no se está cumpliendo el propósito de Dios para mi pueblo. Pero tenemos que meditar. ¿Y cuál es la otra forma de ver la fe? Bueno, sí lo podemos leer. La voy a leer yo mejor para no llevar tanto tiempo. Está en el libro de Hechos, y allí Pablo escribe en el capítulo 20, verso 22. Dice Pablo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y decimos, bueno, entonces ¿qué hace Pablo? Suspendemos el viaje. Dice, no sé lo que me va a pasar. Si algo tengo claro, que me va a ir mal. Me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Motivo más que suficiente para suspender el viaje. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es otra forma de ver la fe. Una es la de Tomás, el creyente agnóstico. Si no meto el dedo, si no siento la billetera llena, si no estoy cansado, lo hacemos. ¿Y la otra cuál es? La otra es la de Pablo. La otra es la de Pablo que entendió que no es suya propia su vida. Que entendió
que con Cristo está juntamente crucificado. Cosas tan comunes que escuchamos tantas veces en los mensajes. Se ven estas cosas. Y yo sé que Dios me lleva allá y sé que me va a ir mal. Pero entiendo que es una convicción espiritual, que Dios me guió. Hermanos, este es el creyente que pone toda la carne al asador. Que no se guía por lo que siente, por lo que ve, por lo que toca. Se guía por lo que Dios le dice. Aún sabiendo que es difícil. Aún sabiendo que es una decisión difícil de tomar. Pero que confía que Dios edifica con sus planos. Que confía que Dios le va a edificar la casa. Aún en medio de esas situaciones. Está seguro que Dios le va a edificar la casa. ¿Por qué? Porque los planos son de Dios. Porque ninguno escogería estas cosas. Ninguno diría, voy allá para que me metan preso, para que me peguen. Él está cierto que ese plano es de Dios. Él está cierto que Dios le va a edificar la casa. Entonces toma esta decisión. Esto, hermanos, en la práctica es negarse a sí mismo. Decimos, cada uno niegues a sí mismo. Tome su cruz, qué lindo. Bueno, es esta fe. Es decir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aunque humanamente no sea negocio, aunque no nos guste, aunque nos cueste plata, aunque no sepamos cómo vamos a llegar a fin de mes, por fe, habiendo visto lo que Dios hizo en nuestra vida, lo vamos a tomar. Ahora, esta forma de vivir, para el inconverso y para el creyente agnóstico, es locura. Dice, este está loco, no sabe lo que hace. Así lo ve el que no conoce a Dios, así lo ve el inconverso. Ahora, ¿cómo lo ve Dios? Dice Pablo a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Un poquito más adelante, para los que son llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, esto para el que no cree, para el creyente agnóstico, es locura. Pero es la forma que tiene Dios de demostrar su poder en nuestra vida. No es algo que va contra la razón, es algo que va más allá de la razón. Hermanos, tenemos que saber que el que ve la fe de esta manera experimenta el poder de Dios. Qué paradoja, ¿no? Que el que no busca experiencias, no busca algo que pueda palpar para decidir, el que busca hacerlo por la fe, sí es el que experimenta, el que encuentra el poder de Dios manifestándose en situaciones que humanamente parecen imposibles de resolver, difíciles de atravesar, difíciles de sostener. Porque muchas veces pasa. Usted no se desanima, yo muchísimas veces me desanimo. Sin embargo, está ahí Dios, que hace el milagro. Que no solamente es cuando abre el mar rojo, cuando resucita un muerto. Es cuando cambia el corazón. En medio de estas situaciones. Que muchas veces parece que no va a poder ser. Y Dios se manifiesta. Y ahí sí experimentamos, habiendo creído. ¿Cuál es el error? Que lo natural es buscar lo anterior. No, yo si lo siento, lo hago. Hermanos, estos son los creyentes, siguiendo con lo que Omar decía el domingo pasado, que les llega el agua hasta el pecho, hasta los lomos, que se sumergen en el río de Dios. Son los que experimentan el poder de Dios. Y Dios nos llama a ser esta clase de creyentes, a ser discípulos, no solamente a creer. Dios le dice a su pueblo por medio del profeta Malaquías, pruébenme, hagan caso a lo que yo les digo. Y van a ver si yo no derramo bendición, un poquito. No, hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Ahora, hermanos, para esto hay que tomar una decisión. ¿La decisión cuál es? Vivir la fe de esta manera. Después de haber decidido por Cristo para convertirnos. Después de haber decidido no contaminarnos, alejarnos de las cosas que no agradan a Dios. La otra decisión que tenemos que tomar importante es esta. ¿De qué manera nos vamos a manejar? ¿Según lo que vemos o según lo que vemos en la vida de Pablo?
Para poder tomar esta decisión, es fundamental buscar a Dios. Es fundamental dedicarle tiempo. Es fundamental confiar. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hace falta esta confianza en la situación complicada. En medio del valle de sombra de muerte. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Dice, pero Señor, no pasemos por ahí. No pasemos. Dice, no, el poder de Dios se manifiesta acompañándonos en ese lugar, sabiendo que vamos a tener prisiones, tribulaciones. Mis hermanos, la obra de Dios, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, siempre se vivió en medio de adversidades. No se vivió de carnaval. La vida no es un carnaval y la vida cristiana menos. La vida cristiana menos todavía. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dudas. Vamos a tener desánimos. En ese lugar nos va a acompañar Dios. ¿Pero qué requiere? Una decisión. Que Dios nos llama a tomar, a decidir vivir de esta manera. ¿El desafío cuál es? Lo vamos a decir en 1 Reyes 18, cuando Elías hace el milagro junto a los profetas de Baal. Que allí baja fuego del cielo y demuestra quién era Dios, si Baal o Jehová. Y quedan claro por el milagro que el profeta predicaba el Dios verdadero, a Jehová. Y después de que quedan claro eso y a nadie le caben dudas, ¿qué le dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La palabra original dice, ¿hasta cuándo van a estar saltando de un lado al otro? Eso significa la palabra claudicar en el original. ¿Hasta cuándo van a estar saltando de un lado al otro? Si Dios es Dios, vamos a seguirle. Y si no, no. Y si no, hagamos otra cosa. Pero no claudiquemos más. Mis hermanos, porque el hombre de doble ánimo, dice Santiago 1, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de lealtad dividida, no el que dice no quiero saber nada con Dios. El que dice sí, yo creo que está. Yo vi la evidencia que consumió el holocausto, que es innegable que Dios existe. Pero de lealtad dividida, es inconstante en todos sus caminos. Y Dios edifica la ciudad, Dios edifica la casa, Dios edifica la iglesia, Dios edifica la vida con sus planos, que muchas veces implican tomar decisiones difíciles, que no nos son gratas, pero que van a dar lugar a que Dios se manifieste. Y estas decisiones, hermanos, son decisiones espirituales. Y valga la redundancia, para tomar decisiones espirituales, tenemos que ser guiados por su espíritu. No hay otra forma de tomar decisiones espirituales que guiados por el Espíritu de Dios. Porque la otra forma de tomar decisiones es la de Santiago 3, donde dice que esta sabiduría, la humana, la terrenal, es diabólica. Bueno, dice, no, pero eso es para los que hacen cultos umbandas, cosas horribles. No, la sabiduría diabólica, la que usa el diablo, también es la que usa en nuestra vida, aún en los hijos de Dios, para detener, para estancar la vida espiritual. Aún si llegara a cosas tan groseras como estas que nos espantan y que no queremos ni ver. Aún en las películas que son ficción, los creyentes cambiamos porque a mí me producen realmente piel de gallina, me producen malestar. Estas cosas groseras, diabólicas. Pero el diablo también lo usa de una manera más sutil para estancar, para detener nuestra vida espiritual, convenciéndonos de que no estamos tan mal, de la que la verdad es que nos va bastante bien. Y si nos comparamos con lo de afuera, la verdad es que nos va bastante bien. Ahora, mi hermano, ¿sabe lo que es que nos vaya bien? No es tener plata, no es tener un salón lindo, no es tener un buen trabajo, no es tener la familia para la foto. ¿No? ¿Cómo nos gusta poner una foto de la familia y los hermanos y decir, qué lindos que son, qué bendición? Que nos vaya bien no es estas cosas, que nos vaya bien es que Dios se manifieste en nuestra vida y nos utilice. Que nos vaya bien es esto, que Dios se manifieste en nuestra vida y nos utilice. ¿Cuál es el problema? Que para muchos de nosotros casi todo gira en torno al hombre, en torno a nosotros mismos y nuestra experiencia y nuestra necesidad. No en torno a Dios y su gloria. Para muchos de nosotros todo gira en torno a nuestra necesidad, cuando nuestra vida, nuestras decisiones debieran girar en torno a Dios y su gloria. La verdad es que, hermanos, muchos de nosotros estamos demasiado absortos, demasiado preocupados en nuestro estado de ánimo,
en nuestros problemas. ¿Cuál es el desafío? Que Dios se manifieste en nuestra vida. Que Dios nos utilice. Sabiendo, hermanos, que esto solamente puede ser por la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos capacidad para hacer estas cosas. Esto puede ser por la misericordia de Dios, pero que requiere de nuestra parte una decisión, que es muy poquito, que es una semillita apenas, pero que Dios puede hacer crecer, puede hacer fructificar. Que eso lo da Dios, está fuera de nuestro alcance, pero que sin eso, Dios, que es el Dios creador de todas las cosas, que crea los planetas por el poder de su palabra, estrellas gigantes que no entendemos ni las dimensiones que tienen, se ve estorbado para obrar en nuestra vida, que no somos más que una mota de polvo del universo. Dios necesita esa semillita, nada, poquito, que Él hace crecer, pero que si nosotros no tomamos la decisión firme de ponerla, vamos a estorbar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga para poder tomar estas decisiones, 3 solas. Decidir convertirnos a Cristo, sabiendo que la familiaridad, el pasarla bien, el compartir los partidos, el desayuno, no alcanza. Es tomar una decisión, es rechazar al Señor. No contaminarnos. Y la tercera, ¿de qué manera vamos a vivir la vida? Que Dios nos bendiga para tener esta decisión, con toda nuestra debilidad, que es muchísima. Pero con el deseo firme de poner esta semillita para que Dios la fructifique, nos bendiga, se manifieste en nuestra vida y nos utilice. Que así sea para la gloria de Dios y para la bendición nuestra.